¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió el dios más poderoso del antiguo Egipto? Vamos a descubrir la increíble historia del nacimiento y las hazañas de Ra. Ra, conocido como el dios del sol, es una de las deidades más importantes de la mitología egipcia. Su historia comienza en el océano primigenio de Nan. Según la mitología, Nan era un vasto e infinito cuerpo de agua que existía antes de la creación del mundo. De estas aguas, emergió un montículo primordial, y sobre este montículo floreció un loto. Pero, ¿qué tiene de especial este loto? El loto que emergió del Nan no era una flor común. De su interior salió un niño radiante, y ese niño era Ra. Con su primer aliento, Ra trajo la luz al universo, disipando la oscuridad del caos primordial. Esta luz no solo iluminó el mundo, sino que también marcó el inicio del orden cósmico. Ra no era solo una fuente de luz física, sino también un símbolo del orden y la vida. En algunas versiones del mito, Ra también se transforma en un escarabajo llamado Jepri, quien empuja el sol por el cielo, simbolizando la renovación y el renacimiento. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el sol atraviesa el cielo cada día y qué sucede cuando se pone? Aquí es donde entra en juego la legendaria barca solar de Ra. Durante el día, Ra viajaba por el cielo en su barca solar llamada Maniet, llevando consigo la luz del sol y manteniendo el orden en el mundo. Este viaje diario era una representación del ciclo diurno, donde Ra, desde el amanecer hasta el atardecer, vigilaba y protegía la creación. Pero cuando el sol se ponía, su viaje no terminaba. Ra descendía al inframundo, conocido como Duat, y continuaba su travesía nocturna en una barca diferente, llamada Mesektet. Este viaje nocturno no era menos importante ni menos peligroso que su travesía diurna. Durante la noche, Ra enfrentaba numerosos desafíos y adversarios en el inframundo, el más temible de todos, Apophis. ¿Quién es este Apophis y por qué era una amenaza tan grande para Ra? Apophis, también conocido como Apep, era una gigantesca serpiente maligna que personificaba el caos y la oscuridad. Cada noche, Apophis intentaba devorar la barca de Ra para evitar que el sol volviera a salir y sumir al mundo en una oscuridad eterna. Las batallas entre Ra y Apophis eran épicas, con Ra luchando junto a otros dioses como Set y Bastet para derrotar a la serpiente y asegurar el amanecer. Estas batallas simbolizaban la lucha eterna entre el orden y el caos, la luz y la oscuridad. ¿Qué otros desafíos enfrentaba Ra en su viaje por el inframundo? Además de Apophis, Ra se enfrentaba a otros seres malignos y espíritus que habitaban el Duat. En su travesía nocturna, Ra era acompañado por una corte de dioses y espíritus benévolos que le ayudaban a mantener a raya a las fuerzas del mal. Cada sección del Duat presentaba nuevos peligros y desafíos, desde lagos de fuego hasta puertas custodiadas por dioses guardianes. Sin embargo, la barca de Ra estaba protegida por poderosos encantamientos y la fuerza de voluntad del dios solar, permitiéndole superar cada obstáculo y garantizar el amanecer. ¿Cómo honraban los antiguos egipcios a su dios solar? Ra no solo era adorado por su poder y protección, sino que también tenía templos majestuosos dedicados a él. Uno de los más impresionantes era el gran templo de Karnak en Tebas, donde los egipcios realizaban rituales y festivales en su honor. El festival de Opet, por ejemplo, era una celebración anual en la que las estatuas de los dioses eran llevadas en procesión para renovar el poder del faraón y mantener el orden cósmico. Los templos de Ra eran centros de culto y aprendizaje, donde los sacerdotes realizaban rituales diarios para honrar al dios y asegurar su favor. ¿Qué importancia tenía Ra en la política y la religión de Egipto? Para los faraones, Ra era un símbolo de legitimidad y poder. Los faraones se consideraban hijos de Ra y llevaban títulos y nombres que reflejaban su conexión divina con el dios del sol. Uno de los faraones más famosos, Ramsés II, incluso adoptó el nombre de Ramsés Meriamón, que significa Ra lo ha engendrado, amado por Amón. Este título reflejaba la creencia de que el faraón era una manifestación terrenal de Ra, encargado de mantener el Ma'at, o el orden cósmico. Los faraones utilizaban su conexión con Ra para consolidar su poder y gobernar con autoridad divina. ¿Cómo se representaba a Ra en el arte y la iconografía egipcia? Ra era representado de varias maneras en el arte egipcio. A menudo se le mostraba como un hombre con cabeza de halcón, coronado con un disco solar rodeado por una cobra, simbolizando su poder y protección. En otros casos, Ra aparecía como un escarabajo, símbolo de la renovación y el renacimiento, o como un anciano con la barba de los dioses. Estas representaciones variaban dependiendo del contexto y la época, pero todas resaltaban su estatus como el dios supremo del sol. ¿Sabías que la influencia de Ra se extendió más allá de las fronteras de Egipto? Con el tiempo, Ra se fusionó con otros dioses importantes, como Amón,
convirtiéndose en Amon-Ra, una deidad suprema que combinaba los atributos de ambos dioses. Esta evolución muestra cómo Ra continuó siendo una figura central en la religión y cultura egipcias a lo largo de los siglos. Amon-Ra se convirtió en el dios del imperio egipcio durante el Nuevo Reino, y su culto se extendió más allá de las fronteras de Egipto. En Nubia, por ejemplo, se construyeron templos dedicados a Amon-Ra, y su adoración influyó en las religiones de otras culturas vecinas. ¿Qué papel jugaba Ra en la vida después de la muerte según los textos funerarios? En los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, Ra juega un papel crucial en la vida después de la muerte. Los egipcios creían que, al igual que Ra renacía cada mañana, las almas de los justos podrían renacer en la otra vida, navegando junto a Ra en su barca solar. Este viaje aseguraba que los difuntos alcanzaran el paraíso conocido como Aaru, donde disfrutarían de una existencia eterna en presencia de los dioses. Los textos funerarios incluían himnos y oraciones dirigidas a Ra, implorando su protección y guía para el difunto en su viaje al más allá. ¿Cómo influyó el culto a Ra en la vida cotidiana de los antiguos egipcios? La influencia de Ra no se limitaba solo a los templos y las ceremonias oficiales. En la vida cotidiana, los egipcios realizaban pequeños rituales y ofrendas para honrar al dios solar y asegurar su favor. Las casas a menudo tenían altares dedicados a Ra, donde se dejaban ofrendas de alimentos y bebidas. Las historias y enseñanzas de Ra también se transmitían de generación en generación, inculcando valores de orden, justicia y renovación en la sociedad egipcia. ¿Cuál era la relación entre Ra y otros dioses del panteón egipcio? Ra no existía en aislamiento dentro del panteón egipcio. Tenía relaciones complejas con otros dioses. Por ejemplo, se decía que Ra era el padre de varios dioses importantes, como Su, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad. Sus hijos, a su vez, dieron origen a Geb, el dios de la tierra, y Nat, la diosa del cielo, quienes engendraron a Osiris, Isis, Set y Neftis. Estas genealogías divinas mostraban cómo Ra estaba interconectado con muchas de las principales deidades egipcias y desempeñaba un papel central en los mitos de creación y gobernanza. ¿Cómo evolucionó el culto a Ra a lo largo de las dinastías egipcias? A lo largo de las dinastías, el culto a Ra pasó por varias transformaciones. Durante el Antiguo Reino, Ra era considerado el dios supremo y su culto estaba centrado en Heliópolis. Durante el Medio Reino, su culto se fusionó con el de Amón, dando origen a Amon-Ra. En el Nuevo Reino, Amon-Ra se convirtió en el dios del imperio, y su culto se expandió grandemente. Incluso durante el periodo de Akenatón, cuando el faraón promovió el culto al dios Solatón, muchos de los elementos del culto a Ra fueron retenidos. Esta capacidad de adaptación y fusión con otros cultos fue crucial para la persistencia del culto a Ra a lo largo de la historia egipcia. ¿Cuál es el legado de Ra en la cultura y la religión moderna? El legado de Ra se extiende más allá de las antiguas arenas de Egipto. Su influencia perdura en la cultura y la religión modernas a través de varios medios. En la literatura y el cine, Ra y la mitología egipcia han sido fuente de inspiración para innumerables historias, desde novelas hasta películas. Los estudios sobre la religión egipcia y su cosmología continúan fascinando a historiadores y arqueólogos, que descubren constantemente nuevos aspectos sobre cómo los antiguos egipcios veían el mundo y su lugar en él. Si te ha gustado este viaje por la mitología egipcia, no olvides suscribirte, darle like al video y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima aventura.